Reporte 100. Vamos a hablar de remesas. Hay una histórica aportación de remesas por parte de los connacionales en el vecino país a nuestro país. Hay récord en la aportación de remesas. De eso hablaba ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también en el caso de Sonora hay una cifra histórica de las remesas que han llegado a nuestra entidad. Marco Antonio Córdoba es vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora y está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes y saludarte. ¿Cuánto dinero llegó de remesas en el primer trimestre? Llegaron aquí a la entidad 157.15 millones de dólares, Juan Carlos. Sí. Lo que representa un crecimiento con respecto al primer trimestre del año pasado del 16.7% anual. Sí. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, al primer trimestre se contabilizaron 4.666 millones de dólares, lo que representa un incremento de 1.059 millones con respecto a los primeros 3 meses del 2019, y si lo vemos en tasa de crecimiento representa un alza del 36% en cuanto al ingreso de remesas al primer trimestre. Sí, esta cifra de 4.666 millones de dólares de remesas en el primer trimestre de 2020, ¿es una cifra récord? Sí, así es, Juan Carlos. El crecimiento de las remesas en los últimos años, bueno, ha tenido una tendencia hacia la alza. El año pasado tuvimos un incremento notable, ¿no? En todo el 2019 se contabilizaron 36,000 millones de dólares en remesas en nuestro país, y este primer trimestre sí, tuvo un incremento, ¿no?, bastante notable en relación a los primeros 3 meses del año pasado, y bueno, prácticamente es récord, ¿no? Es un para el primer trimestre de cada año, bueno, lo que ingresó este año y contra lo que se esperaba, contra pronóstico, es un crecimiento bastante elevado. Sí, en el caso de Sonora son 157.15 millones de dólares. ¿Esta cifra también representa un récord para Sonora? Sí, también, Juan Carlos. Sí. También el trimestre del año pasado ingresaron 130.77 millones de dólares aquí en la entidad por el envío de remesas de nuestros connacionales, y este año fueron 157.15 millones de dólares, lo que representa, bueno, pues un incremento de aproximadamente 27 millones de dólares en relación al año pasado, ¿no? Entonces, y también contra lo que se esperaba, contra pronóstico, bueno, es un alza bastante considerable, bueno, que eso es benéfico, ¿no?, para la economía tanto nacional como estatal, porque representa un ingreso, ¿no?, para las familias receptoras de estos ingresos. Sí, ¿esto se mide mes con mes o se mide de manera trimestral, Marco Antonio? El dato nacional se mide de manera mensual. Sí. Cada mes están reportando el ingreso de remesas a nivel país. Sin embargo, a nivel estatal, Juan Carlos, el dato se contabiliza cada 3 meses. Sí, cada trimestre tenemos la información de cómo se comportó el ingreso de remesas. Por ejemplo, ahora a principio de mayo, pues ya tuvimos el dato del primer trimestre. Para finales del mes de julio o principio del mes de agosto vamos a tener el dato del segundo trimestre de aquí del estado de Sonora. Entonces, ahora, sí. Ahora, estas cifras de récords de 4.666 millones de dólares y de 157 millones de dólares para Sonora, 4.666 para todo el país, es porque los migrantes enviaron dinero a México en marzo de una manera más copiosa que en febrero y que en enero. Es decir, hay un componente de la pandemia aquí incluido en el que a lo mejor los migrantes pensaron la van a pasar mal en México y voy a mandar más dinero. ¿Esa es la lógica? Es una de las hipótesis, Juan Carlos. Es una de las hipótesis que se está manejando en este momento para entender el comportamiento de las remesas. En el mes de marzo se da un incremento bastante notable, ¿no?, del ingreso de remesas en relación a enero y febrero, y dentro de las hipótesis que se están manejando, una de ellas hay la depreciación del tipo de cambio, y provocó un incentivo mayor, ¿no?, para el envío de remesas, ya que hay una correlación o una relación entre el comportamiento del tipo de cambio
con el comportamiento de las remesas. Es decir, si el peso se deprecia, si el tipo de cambio se deprecia, si eso lo vemos hacia atrás, el comportamiento histórico, hay un incremento en las remesas. Entonces, esa sería una hipótesis. La otra hipótesis que se está manejando es que ante la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19, y por que estaría generando pérdidas del empleo en Estados Unidos, bueno, los connacionales enviaron sus ahorros para evitar, en el caso de que viajen aquí a nuestro país, bueno, para evitar utilizar el efectivo y ser asaltados en carretera. Es otra de las hipótesis que se están manejando. Ahora, la semana pasada, el último dato que traigo en la mente fue que la semana pasada Estados Unidos se sumó 30 millones de personas desempleadas. No sé si esta cifra ya creció en la última semana, Marco Antonio, seguramente sí es así, que haya crecido esta cifra. De esos 30 millones de desempleados en Estados Unidos, se está contando también a las personas que no tienen papeles o que están trabajando con papeles ajenos o que están de manera irregular en el vecino país. ¿Hay desempleo entre la población migrante? ¿Existe ese dato? No se especifica, Juan Carlos, no se especifica, se da a conocer el dato total de desempleo a nivel nacional. Sin embargo, sí debe de haber connacionales que están trabajando de manera legal, ya sea con residentes o con permisos, claro, y se están viendo afectados, ¿no? Porque una gran mayoría de los connacionales trabaja en el campo y en construcción, ¿no? De manera formal, de manera con papeles, ¿no? Entonces, lo más probable es que ante esta caída en el empleo en Estados Unidos, nuestros connacionales también se vean afectados. Sí, eso quiere decir que en abril, mayo, junio, en estos meses, en el siguiente trimestre, ¿pueda bajar esta cifra de remesas o crees que se va a mantener? Se espera, Juan Carlos, que disminuya el flujo de remesas ya a partir del dato del mes de abril, ya pasó, ya se espera que las remesas que envían nuestros connacionales tienda a disminuir. Esto por el incremento en el desempleo en Estados Unidos y por lo tanto, bueno, eso ve afectado a sus ingresos y por lo tanto el envío de remesas también va a tender a disminuir a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? O sea, si vemos la estructura de los connacionales donde trabajan en Estados Unidos, un 10% trabaja en construcción, de los que envían remesas un 10%, y la construcción se ha visto afectada, ¿no? En el campo trabaja un 19% de los connacionales que envían remesas, si bien es una actividad que en este momento está presente, bueno, probablemente también se vea afectada, ¿no? Entonces, lo que se espera de a partir del dato del mes de abril hacia adelante es que el envío de remesas tienda a disminuir. Sí, ahora Marco Antonio, ¿cuánto le quitan a las personas que mandan dinero a México? ¿Qué porcentaje les quitan por comisiones, por cobros de bancos o de estas empresas dedicadas a enviar este dinero a México desde los Estados Unidos? Esto ya depende de cada empresa, Juan Carlos. Sí. No hay una cuota por cada envío de remesa, ¿no? Eso ya depende de con qué empresa hagas la transferencia electrónica. Ellos ya tienen su arancel, ¿no? Pero también, más que la cuota, es en el tipo de cambio, Juan Carlos. Ahorita vemos un tipo de cambio interbancario que está por arriba de los 24 dólares. Y entonces, si un connacional envía $100, aparte de la cuota, bueno, se supone que estaríamos recibiendo, o la persona o la familia que estaría recibiendo esos $100, si los convierte a pesos, bueno, serían 2,400 pesos, a un tipo de cambio de 24 pesos. Sin embargo, muchas de estas empresas, el tipo de cambio lo bajan, ¿sí? Si en el interbancario está a 24, pues estas empresas generalmente utilizan un tipo de cambio de $22 o de 21.50, de tal manera que cuando envían esos $100 no utilizan el tipo de cambio de 24, sino de 21.5 o de 22, de tal manera que la persona o las familias que reciben ese recurso en pesos, en vez de recibir un poco más por el tipo de cambio que está en el interbancario, reciben menos. O sea, estos negocios le ganan especulando con el tipo de cambio y también le ganan con las comisiones. Sí, así es, Juan Carlos. Una de sus ingresos es vía comisión y la otra es por el tipo de cambio. Sí, exactamente. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos sobre este tema de las remesas.
Pues un gusto estar con ustedes, Juan Carlos. Gracias, es vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. En el trimestre que de enero a marzo, 4.666 millones de dólares enviaron los mexicanos en Estados Unidos a nuestro país, y en el caso de Sonora 157.15 millones de dólares, un crecimiento del trimestre de 2020 comparado con el trimestre de 2019 de 16.17% en el caso de Sonora y de 36% en el caso de México, en el caso de México. Bueno, dentro de todo este contexto negativo en la economía, una buena. Reporte 100.